En el momento en el que los seres humanos nos damos cuenta de que somos mortales, como un mecanismo que nos permite regular la ansiedad que experimentamos, es justamente para lo que funciona la autoestima. Bienvenidos de nuevo al consultorio, y como quedamos la semana pasada, vamos a continuar hablando de la autoestima, y en esta ocasión vamos a hablar para qué sirve la autoestima. Pero les tengo una sorpresa. En esta ocasión no solamente vamos a hablar de la teoría, sino que se los voy a ejemplificar con la historia de un paciente. Está bueno el chisme. Como quedamos la semana pasada, vamos a hablar de la teoría del manejo del terror. Esta teoría del manejo del terror es muy interesante porque nos explica cuál es la función de la autoestima. No es qué es la autoestima, sino para qué sirve la autoestima. Resulta que hace algunos muchos años, un terapeuta entró en contacto con una paciente que empezó su proceso terapéutico alrededor de 31 o 32 años en aquel momento. Pide la consulta porque está agobiada, cansada, frustrada, desesperada de que en todas sus relaciones fracasa. Y entonces ya no sabe qué hacer y por eso asiste a la terapia. Y aquí déjenme les empiezo a platicar un poco de la teoría. Esto de la teoría del manejo del terror, lo que ha demostrado a través de diversas investigaciones científicas es que la autoestima es un producto de la conciencia. El hecho de tener conciencia nos obliga a buscar tener autoestima, según esta teoría. Y evidentemente en el caso de esta chica, parte de la problemática que presentaba era justamente el tener una baja autoestima. Pero no podemos elevar o desarrollar una sana autoestima si no entendemos para qué sirve la autoestima. Entonces la teoría del manejo del terror dice que la autoestima es un subproducto de la conciencia, y específicamente de la conciencia de la muerte. En el momento en el que los seres humanos nos damos cuenta de que somos mortales, de que nuestra experiencia vital es finita, como un mecanismo que nos permite regular la ansiedad que experimentamos por tener la conciencia de que en algún momento vamos a dejar de existir, es justamente por lo que se necesita y para lo que funciona la autoestima. Que en el caso de los pacientes, una baja autoestima lo que implica es que hay una visión más negativa del mundo, hay una visión más terrorífica del mundo, porque el mundo nos parece mucho más amenazante. Y como nos parece mucho más amenazante, tenemos un miedo más presente, más constante de que por este mundo amenazante en algún momento dejemos de existir. Y además la teoría dice, bueno, hay un chorro de cosas que los seres humanos hemos desarrollado, como lenguaje, como la capacidad de comunicarnos, para tratar de expresarnos, de ser comprendidos por los demás, y que esta experiencia nos sirva para apaciguar este terror que tenemos frente a la muerte, que desencadena angustia y ansiedad, y por eso la teoría se llama la teoría del manejo del terror. Y en el caso de la paciente que les platico, era una chica profesionista, era una chica brillante, era una chica que tenía mucho éxito profesional. Sin embargo, sus relaciones siempre fracasaban y siempre se metía en relaciones que resultaban ser un tanto abusivas, en las que ella se ponía como tapete, y entonces pues la gente o sus parejas terminaban pasándole encima, y a través de esto empezó a generar mucho rencor, mucho resentimiento, mucha frustración, mucha desesperación, mucha sensación de desesperanza, de soledad. Y entonces, regresando un poquito a la teoría, toda esta búsqueda por éxito profesional, por conseguir títulos, por conseguir respeto, por conseguir admiración, es un intento por elevar la autoestima de una manera socialmente aceptable. Y evidentemente esto va a depender de la cultura. Todos los desarrollos culturales y estas adaptaciones que ahora conocemos como cultura son un producto consciente de tratar de desarrollar autoestima. Y esta chica es muy curioso porque tenía validación social, porque era profesionista, era exitosa, ganaba mucho dinero, etc. Sin embargo, empezó a desarrollar estas características de frustración, de sentirse indefensa frente a la situación, de decir, es que no sé cómo hacerle para salir de donde estoy, o no sé cómo poder conseguir una relación sana. Y esta sensación de indefensión
es justamente la que en muchos casos, no en todos, pero muchos casos, genera o abre la puerta hacia la depresión. Porque dicen, ya lo intenté todo, ya lo probé todo, y aún así no funciona. Y entonces el asunto es que yo no funciono. Y a través del yo no funciono, entonces mejor lo dejo de intentar. Mejor me evito el dolor, mejor me evito la pena, mejor me evito... Y ahorita vamos a ver cómo justamente este mejor me evito la pena es algo que explica la teoría. Y otra de las consecuencias o de las características de la teoría es que explica que nos atrae la gente que tiene una alta autoestima justamente porque nos hace sentir bien, porque alivia esta angustia y esta ansiedad, hace que nos olvidemos de la ansiedad a través de divertirnos, a través de pasarla bien, a través de la sensación de seguridad. Y justamente esto explica por qué para la mayor parte de las chicas resultan muy atractivos los hombres que son seguros en sí mismos, que tienen un alto grado de autoestima y que son divertidos. Y justamente eso era lo que estaba pasando con esta paciente. Que esta paciente se sentía muy atraída por personas que son muy seguras de sí mismas, que incluso eran un tanto soberbia o que eran un tanto despóticas. A ella le parecía o lo estaba interpretando como una característica de seguridad. Porque alguien que se da el lujo, se da el permiso de ser despótico, es alguien que debe tener una gran seguridad, una gran certeza en sí mismos, aparentemente, porque no es así. Y justamente este es el problema de la mayor parte de las mujeres, de cómo eligen la pareja, porque confunden confianza y seguridad con prepotencia, y no son lo mismo. Vienen de lugares totalmente distintos. De hecho, hay una frase que a mí me parece que es reveladora, que es totalmente pertinente para esta situación. Y la frase dice: ser un idiota prepotente es la idea de fortaleza que tiene una persona que es débil. Y entonces, como puedes ver, ese era el problema con esta chica. Esta chica, desde su debilidad, desde su sentirse insegura, sentirse expuesta, interpretar el mundo de una manera muy amenazante, estaba confundiendo fortaleza, la fortaleza interna, la seguridad que viene de ser uno mismo, que siempre es silenciosa, que no es prepotente, que no es maltratadora de los demás, con ser altanero o con ser prepotente o con andar pendejeando a todo mundo. Y entonces, en primer lugar, la teoría lo que ha encontrado es que hay una relación inversamente proporcional entre autoestima y ansiedad. Entonces, lo ideal, evidentemente, es desarrollar la autoestima para evitar la ansiedad. Pero no solamente ellos, sino que se dan cuenta que el grupo social que rodea a las personas que tienen una alta autoestima experimenta también menor ansiedad. Y volvemos al caso de esta chica. El punto con ella es que en los niveles gerenciales directivos en los que se estaba moviendo, que además en otros estudios se ha encontrado que efectivamente son los niveles en los que mayor nivel de psicópatas y de narcisistas hay, estaba expuesta a personas que aparentan tener mucha seguridad en sí mismo, pero que terminan siendo predadores, terminan siendo personas nocivas. Hicieron otra serie de estudios para poder probar que mi teoría es cierta. A través de decirle a los participantes de los estudios que se van a morir, recordarles esta angustia vital que todos experimentamos, fue que descubrieron que justamente tener una alta autoestima reduce la influencia que tienen las personas el recordarles sobre su propia muerte. Y entonces las personas que tienen una alta autoestima, si tú les recuerdas que se van a morir, no se les va a caer la autoestima. Sí, a lo mejor se van a sentir incómodos en el momento, pero es momentáneo y pasa y ya, se les quita. No va a tener efectos a largo plazo. Mientras que a las personas que tienen una baja autoestima, si tú les recuerdas de su propia mortalidad, entonces se van a adherir más a sus creencias y a sus referencias culturales. Y esto, por ejemplo, en diversos estudios que se hicieron similares entre Australia y Japón, encontraron resultados diferentes. En Australia, las personas se volvieron mucho más egoístas, porque en Australia tienen el modelo británico, que es un modelo más individualista, por llamarlo de alguna manera, mientras que el estudio en Japón tuvo los resultados opuestos. Las personas se volvieron más colectivistas, más comunitarias, se preocupaban de hacer más labores en favor de la comunidad, porque en Japón
el código cultural lo que dice es tu valor está en lo que tú aportas a la sociedad. Y entonces, entre más aportas a la sociedad, más valioso vas a ser. Y volvemos a lo mismo. En el caso de esta chica, se estaba fijando en personas que son ultra individualistas, que todo se refiere a acumulación de recursos, a yo. Y aquí entra otra parte muy importante. A los seres humanos nos atrae el reto. ¿Por qué? Porque superar el reto nos da una serie de beneficios a nivel cerebral, a nivel físico, a nivel orgánico, en salud, etc. Y entonces nos gustan las situaciones y las personas que nos retan, justamente porque nos permite experimentar todas estas sensaciones de placer de decir, yo pude superar el reto. Es la clásica historia del yo lo voy a cambiar con mi amor. Pero ¿qué crees? Nunca cambian. ¿Por qué? Justamente por la diferencia que les decía hace rato. No es lo mismo hablar con seguridad que hablar con prepotencia. La prepotencia siempre disfraza la impotencia. Siempre que haya altanería, siempre que hay prepotencia, siempre que hay un sentimiento de inferioridad. Y este sentimiento de inferioridad que estás ocultando con estas conductas de ser prepotente, de ser déspota, etcétera, justamente no va a desaparecer. Y por eso no lo vas a cambiar, porque están ocultando la debilidad que tienen a través de la grandiosidad de decir yo soy la última Coca-Cola del desierto. Y si les quitas el ser la última Coca-Cola del desierto, ¿qué les queda? El terror justamente de no ser suficiente. Pero además, si lo piensas un poquito, esta característica de tener una alta autoestima reduce la relevancia de la mortalidad, y por el lado contrario, tener una baja autoestima aumenta la relevancia de la muerte. Esto implica a su vez, o tiene una consecuencia directa, que es las personas utilizamos el victimismo justamente como una llamada de auxilio cuando nuestro nivel de ansiedad se está elevando, y se está elevando por esta visión negativa que tenemos del mundo. Y entonces utilizamos el victimismo también como una función para tratar de elevar la autoestima, o para tratar de que la autoestima no se nos vaya hasta el piso. Y justamente tiene que ver con la autoestima, porque acuérdate que desarrollamos autoestima a partir de la valoración que los demás tienen de nosotros. Si los demás nos consideran valiosos, van a correr a prestarnos ayuda cuando lo necesitemos, y entonces por eso nos victimizamos. Y en el caso de esta chica, justamente era lo que estaba sucediendo, que estarse dando de topes contra la pared con sus relaciones y de no poder cambiarlos con su amor provocaba que ella se estuviera victimizando todo el tiempo, y que todo el tiempo todo el mundo tuviera que estar corriendo a rescatarla. Y el victimismo también es una manera de tratar de impedir que se nos caiga la autoestima, pero al mismo tiempo nos ponemos el pie porque dejamos de confiar en nuestras habilidades y nuestras capacidades. Y entonces sí, evita que se te vaya al suelo la autoestima, pero también evita que la desarrolles. Y entonces te mantiene fijo en un lugar de victimización y de ver el mundo como una experiencia aterradora. Ahora bien, en otra serie de estudios, lo que descubrieron fue que la relevancia de la muerte en la mayor parte de las personas aumenta sus intentos por elevar su autoestima. Entre más consciente eres de que te vas a morir, más vas a tratar de elevar tu autoestima. Y es justamente por lo que las chicas, o en este caso esta paciente, cada vez que tenía un pleito con su pareja, se iba de compras, o se iba a arreglar, o se iba al salón de belleza, o se iba al spa, o se iba a cambiar el corte de cabello, o se iba con su diseñador de imagen, etc. Y se acuerdan que en el video anterior les decía, parte de la manera o del tip para elevar la autoestima es tener actitudes que sean generosas, que sean en favor de la sociedad que nos rodea. Entonces, si estamos utilizando el individualismo como una manera de tratar de combatir una autoestima baja,
¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos metiendo en un círculo vicioso, porque yo me voy a volver individualista, voy a rechazar a la gente que me rodea, la gente que me rodea se va a sentir rechazada, no me va a dar valoración y por lo tanto yo no voy a tener una valoración positiva que me ayude a elevar mi autoestima. Y justamente eso es parte también de lo que estaba pasando con esta chica, que esta chica decía, no, pues es que al carambas, yo ya no quiero saber nada del amor, ya no quiero tener relaciones sociales, ya no me interesa salir con mis amigos, estoy muy cansada. ¿Y de dónde proviene? Es única y exclusivamente de la ansiedad y de la angustia. Es una manera absurda de querer confrontarlo, porque es, me voy a morir y de todas maneras la gente no puedo confiar en ellos porque no van a hacer lo que yo quiero. Y de nuevo es el yo quiero, es el individualismo hablando, es el egoísmo hablando. Y entonces como no puedo confiar en ellos porque no se van a comportar como yo quiero, entonces mejor de una vez me aíslo y mejor de una vez asumo que me voy a morir solo. Pero en el camino, cuando somos capaces de desarrollar relaciones significativas y no solamente de pareja, sino con amigos, con familiares, con colaboradores, con personas con las que trabajamos, etcétera, evidentemente cuando nosotros tengamos un problema, esas personas se van a interesar y a lo mejor no van a hacer lo que nosotros queremos, pero eso no quiere decir que no les interese. Y cuando aprendemos esto, cuando aprendemos que la gente nos da, a pesar de que no nos da como nosotros quisiéramos que nos diera, es cuando podemos empezar a trabajar en aceptarnos a nosotros mismos y aceptar a los demás, porque nosotros a la hora de que los demás nos necesitan tampoco vamos a ser perfectos y tampoco vamos a darles las cosas como ellos quisieran. Y esta parte es fundamental. Cuando nos hacemos conscientes de esto, podemos resolver la angustia de ser los malos del cuento, dependiendo de tu propia visión de cómo es tu autoestima, en dónde basas tu autoestima. La consecuencia que puede tener es que puede volverte más fanático de tu grupo social e integrarte más al grupo social, o puede distanciarte y generar que trates de decir, no, ese es el grupo social, pero yo soy distinto. Y volvemos a la idea del individualismo. Es congruente con lo del individualismo. En las personas que tienen un bajo nivel de autoestima, van a tratar de distanciarse del grupo social y van a tratar de aislarse del grupo social de referencia. Y esto lo descubrieron en dos sentidos. Lo descubrieron con respecto a la etnia y lo descubrieron con respecto al género. Y con esta chica, como les decía, sí tendía al individualismo, sí tendía a la victimización. Y tendía exactamente a tratar de negar su condición femenina, a tratar de desmarcarse del resto de las mujeres. Y entonces empezó a asumir conductas muy masculinas, de mucho liderazgo, de mucha asertividad, de decir cómo se tienen que hacer las cosas y además en un cargo directivo, pues con más razón. Si te das cuenta, se convierte en una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, termina efectivamente afectando la autoestima de las personas. En este caso, la chica tenía una autoestima del carambas, no tenía la idea de valorarse a sí misma, porque no sabía cómo valorarse a sí misma, porque toda la retroalimentación que tenía era única y exclusivamente basada o en su apariencia física o en su desempeño laboral, pero no había esta relación de intimidad, de te conozco, de sé cómo eres y me gusta cómo eres. Y por supuesto, si quieren saber más de este tema, les dejo este artículo que está apareciendo en la pantalla. En esta serie de otros estudios, lo que encontraron es no solamente aumenta el sesgo de individualismo, sino que aumenta las conductas de autoservicio. Es decir, empezamos a ver a los otros única y exclusivamente por la utilidad que nos pueden proporcionar. Y es justamente una manera de llevar las relaciones a la superficialidad, a no ser profundas, no ser íntimas, porque justamente volvemos a lo que decía en el punto anterior de esta chica. O sea, mantenemos las relaciones en la superficialidad, sin intimidad, sin cercanía, y entonces no hay posibilidad de una retroalimentación real, porque la
la gente no sabe quién soy, solamente sabe qué hago o cómo me visto o cómo pienso, pero no sabe quién soy. Y entonces, a través de no saber quién soy, los mantengo alejados. Eso me sirve para aumentar mi supervivencia porque entonces no son un peligro para mí, pero al mismo tiempo me impide elevar mi autoestima porque entonces no tengo quien me retroalimente de una manera positiva. Y entonces, como puedes ver, esta teoría que nos habla de cuál es la función de para qué sirve la autoestima, nos explica también en gran medida por qué hacemos lo que hacemos y por qué vivimos en este caso las relaciones sociales de pareja, familiares, etcétera, de la manera en las que las vivimos y por qué reaccionamos de ciertas maneras cuando nos sentimos que no estamos siendo valorados, que no somos apreciados, etcétera. O como esta chica que se sentía que ya no era capaz de establecer una relación de pareja aun cuando lo deseaba y que no encontraba en qué estaba mal. Y no es que estuviera mal. Y esa es la parte, creo yo, que es más importante de este video. Esta es una condición natural de ser humano. No la podemos evitar. Y va a haber personas para las cuales la realidad le parezca más amenazante que otras y es normal y está bien. No pasa nada. El problema es querer volver a los demás nuestros esclavos. No funciona así y no va a ser así como vamos a aliviar el terror que sentimos frente a nuestra vulnerabilidad o frente a nuestra propia muerte. Lo tenemos que hacer del otro lado, de ser comunitarios, de ser generosos, de ser prosociales, porque yo soy tan chingón o tan chingona que puedo dar incluso sin recibir algo a cambio. ¿Por qué? Porque yo tengo tanto que dar y tanto que ofrecer que me sobra para darte a ti que no me vas a corresponder. Mientras que la postura opuesta es yo no puedo darle lo que yo tengo a los demás porque es secreto y es sagrado y es poquito y como es poquito no se lo puedo compartir a los demás y entonces lo necesito para mí mismo y es un poco como la figura de Gollum del Señor de los Anillos. No nos damos cuenta de que a través de este individualismo justamente nos convertimos en Gollum, justamente nos convertimos en estos personajes dañaditos y enfermitos que están cuidando su ser desde la angustia y el nervio y el temblor frente al terror de la existencia. Y justamente este cambio de actitud y este cambio de idea fue lo que sacó a esta chica de estas relaciones tóxicas. Y entonces, como puedes ver, el desarrollo de la seguridad tiene que ver con desarrollar tus habilidades, desarrollar tu conocimiento, desarrollar tus aptitudes, desarrollar tus actitudes y fundamentalmente desarrollar tu pensamiento. Salirte de este lugar, de esto que tengo es precioso, para regresar a la generosidad y decir, yo tengo para regalar. Eso es lo que me da seguridad. El aprender a hacer otras cosas, el retarme a mí mismo, es lo que me da confianza de que voy a poder resolver los problemas. Esa es la diferencia entre las personas que dicen, esto se hace así y así y así y así, a las personas que dicen, tengo un problema, no sé qué hacer. Las personas que dicen, tengo un problema, no sé qué hacer, son las personas que terminan diciendo, es que este conocimiento es precioso, no lo puedo compartir con nadie, porque entonces si lo comparto, me lo van a quitar y lo voy a perder. Mientras que hay personas que dicen, ahí está el conocimiento, tómalo, es gratis, ¿no? Te lo comparto yo antes de que te lo comparta la inteligencia artificial. Y es así como se genera comunidad, cómo se genera intimidad y cómo se genera una buena autoestima. Y justamente con esta idea quiero dejarlos. A través de esta historia de esta paciente y de irles desmenuzando la teoría y todo este rollo, espero que sea más notorio cómo se desarrolla una buena autoestima y cuáles son los puntos que hay que ir corrigiendo para ir mejorando y para ir dejando de sentirnos tan vulnerables frente a la existencia. Porque a final de cuentas de eso se trata. Todos somos vulnerables frente a la existencia, pero no todo mundo lo experimentamos desde la vulnerabilidad. Y si les gusta esta nueva manera de presentarles a través de las anécdotas e irles explicando la teoría y la anécdota al mismo tiempo, les resulta más funcional y les gusta y les resulta atractivo que les vaya contando los chismes psicológicos, pues déjenmelo saber en los comentarios, porfas. Como siempre, les mando un abrazo, les deseo que se porten mal, se cuiden bien, lo nieguen todo y nos vemos la siguiente semana. Chao.